Listo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, pues como ya me presento en diferentes videos que estamos desarrollando. Bueno, soy un investigador con 12 años ya de experiencia profesional. Mi formación de base es psicólogo organizacional, pero bueno, tengo formación complementaria y un posgrado en desarrollo local. Y desde esa mirada, desde la investigación del desarrollo local, la psicología organizacional y social, pues hemos tenido algunas conferencias y hemos emprendido un canal en YouTube que justamente lleva mi nombre. Ustedes entran a YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar mi canal, donde que tenemos varias videoconferencias ligadas a los temas de mi especialidad y mi experiencia. Pero además de eso, uno de los factores claves de estos últimos 2 o 3 meses que hemos venido desarrollando son entrevistas y conversatorios. No tanto es de preguntas, es más, son diálogos más que una entrevista así puramente dicha. Son diálogos, conversatorios con gente que uno va conociendo, que a uno le recomienda. Y pues rara vez repetimos las entrevistas, muy rara vez. Entonces, abordamos diferentes temáticas como la cultura, la política, la sociedad, los temas científicos, la biología, el medio ambiente. Es una serie de temas que vamos abordando porque el desarrollo local y la psicología son temas integrales de los seres humanos. La sociedad requiere aspectos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Entonces, desde esa mirada hacemos las entrevistas. Además, si es que quieren colocar publicidad, si quieren colocar anuncios en este canal de YouTube y que también colocamos en Facebook los videos y las entrevistas, pues estoy a las órdenes para servirles. Siempre colocamos en cada uno lo que es mi teléfono y mis datos de contacto. Eso como una introducción. Ahora quiero presentarles, el día de hoy estoy con un joven emprendedor, un joven ligado a la cultura, a la política también, con quien dialogaremos un tema tres temas importantes y de ahí vamos desmenuzando estos temas. Y hemos denominado historia, cultura y política de alguna manera, ligado a los temas juveniles, y es Freddy Parra, es quien está conmigo el día de hoy, y con Freddy vamos a dialogar sobre este tema que les había mencionado. Freddy tiene 21 años, habíamos estado conversando tras cámaras y me decía que está por cumplir los 22 años en el mes de noviembre. Inicialmente ha estudiado Derecho en la Universidad de la SUAY, pero después se ha ido por otros rumbos y buscando su vocación, su profesión, y en la actualidad se encuentra estudiando Comunicación Social en la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Cuenca. Y bueno, a partir de esto he ido haciendo algunos también emprendimientos, se ha vinculado con jóvenes de la UNASUR, ha hecho algunos eventos con jóvenes de UNASUR, le ha gustado también, ha apoyado algunos emprendimientos desde el enfoque de las redes sociales, asesoría en campañas políticas estudiantiles dentro de algunas universidades, le gusta muchísimo la oratoria, la comunicación, tiene formación y cursos tanto en España, con una universidad autónoma de Barcelona y con la UDA también en temas de oratoria. Ese es su perfil. También ha trabajado en el Consejo Nacional Electoral, donde me contaba que ha visitado y le ha gustado mucho conocer las diferentes comunidades, cantones y parroquias de la provincia de la ciudad. Eso es un cuanto le puedo presentar a Freddy. Para mí es un gusto que esté acá, gente joven, de diferentes campos, y eso, ese sería el perfil de Freddy. Entonces, Freddy, bienvenido, un gusto que estés acá, que esté acá Freddy, y no sé si estos datos que he comentado son válidos y ir profundizando en su biografía en base a esta presentación. Bienvenido. Buenas tardes, estimado Elvis. Buenas tardes a las personas que nos están viendo. Y sí, todo válido, todo lo que ya hemos conversado. Yo inicié en el 2017, como ya mencionó. Así hablaba en UNASUR, vi una publicación donde se necesitaba personas con liderazgo, ¿no? Entonces a mí me encantaba esos temas de liderazgo. En esos tiempos yo ya estaba un poco inclinándome al emprendimiento y había leído bastante sobre liderazgo. Entonces, todas esas cuestiones, yo dije, chuta, es que la cuestión no es solamente leerlo, sino tengo que aplicarlo en algún lugar. Entonces, es ahí cuando empecé. Yo no sabía, no recuerdo que ese día no almorcé, estaba próximo a graduarme del colegio,
y me fui a UNASUR, entonces pude entrar. Posterior a eso, como ya lo comentamos, realizamos eventos en Quito, se realizó eventos a nivel nacional. Muy buena la experiencia. También, como ya mencionó, trabajé como community manager. Tenemos un proyecto con mis compañeros que cuando recién entré a la Universidad de la SUAY a estudiar Derecho, les conocí el primer día porque nos hicieron dar una vuelta por la universidad y todo eso. Entonces les conocí allí, me gané su confianza y no solamente eso, sino que me empezaron a llamar para las campañas y yo en primer ciclo y ahí empecé curso por curso a dejar con las banderas de nuestra lista y todas esas cuestiones y luego nos reuníamos en la casa, tenía un amigo que hacía seguir a los presidentes y nos reuníamos una hora para hablar de la política universitaria y lo demás éramos para, chuta, hablábamos de política, pero no así formales, así de saco y corbata, sino que tenía amigo que hacía seguir, desde Gualaceo, que hacía seguir a los presidentes, nos reíamos y terminábamos hablando de política, pero con risas y todo lo demás, muy divertido, que hasta ahorita conservo la amistad, como usted ya mencionó, tengo dos emprendimientos. Bueno, uno sigue hasta ahorita, que es nuestra marca de sombreros. Aprovechamos eso, el Hat Friday y todo eso. Sacamos una marca de sombreros de paja toquilla. Y fue con las mismas personas que les conocí 2 años antes de sacar este proyecto de la marca de sombreros. Les conocí en la universidad por las campañas y todo eso. Y es más, no es que con esta marca de sombreros que sacamos del año anterior, paró todo. Continuamos con más proyectos, tenemos proyectos a corto y a largo plazo y nos está yendo súper bien. Entonces ahí me doy cuenta que no solamente me buscaban pues por votos para su lista, no me buscaban solamente por un voto más, sino porque era una amistad de verdad que ya digo, la conservo hasta ahora y tenemos proyectos a futuro y pues no sabe cuántos años más estaremos con esa linda amistad. Como mencionó, me encanta la oratoria. Es más, creo que yo tenía este año ya lanzarme a concursos de oratoria. Dije, chuta, y este año me lanzo a los concursos de oratoria. Y bueno, por la pandemia no hubo cómo, pero hace unos 2 meses en Cojitambo, la reina de la parte esta de Cojitambo dijo, chuta, Freddy, vamos a hacer un evento de oratoria. Va a ser un evento en línea, concurso. Dije, ya, perfecto. Dije, ¿cuándo es? Fue un miércoles 10 de la noche. Me dijo, es pasado mañana. Yo no sabía dónde era Cojitambo. Le comento, yo no sabía, o sea, Es sé decir, dónde queda Cojitambo, Cojitambo, ya. pero yo no sabía si chuta qué hay en Cojitambo, aparte de las ruinas, qué más hay, no sabía mucho de Cojitambo. Me pongo a investigar y luego a escribir. Me pongo a escribir, chuta, empiezo a arrancar hojas, me empiezo a quedar hasta la madrugada repasando el discurso, me dolía la garganta, dije, no, mañana tengo que hablar porque concursé y gracias a Dios quedé en tercer puesto. En tercer puesto les gustó bastante, es más, hasta la actualidad guardo una gran amistad con Gaby, quien fue la que me invitó, que era la reina en ese tiempo, porque ya cambiaron en esto en julio. Gabriela, ¿qué apellido? Fue una experiencia. Prieto, Ah, Prieto, ya. si no estoy mal, sí, Gabriela Prieto. Entonces Gaby me hizo la invitación, conservo la amistad hasta ahora, es una excelente persona. Y fue chévere, ¿no? Decir, chuta, mi primer concurso, es más, el que quedó en primero y segundo puesto ya habían sido campeones nacionales de oratoria. Yo era el novato esa vez. Pero yo los certificados, como le comenté, en la Universidad de la SUAY y en la Universidad Autónoma de Barcelona, los saqué, pero es de la oratoria, de cómo perderle el miedo a hablar en público, de cómo gesticular. Y bueno, esos ya temas que creo que es más empírico, porque ya eso es algo que yo ya manejaba desde hace muchos años atrás, gracias a mis abuelos, ¿no? Que mis abuelos siempre han sido unos grandes lectores y todo eso, entonces siempre han sido políticos también y me han enseñado desde muy niño a declamar, a hablar en público, mi madre igual, que eso ya es un tema más, cuando andemos en la parte de la cultura, les iré comentando más o menos cómo fue estas cuestiones. Y bueno, actualmente también soy articulista de la revista de Tradición, Familia y Propiedad, que es la TFP, es una página, es un grupo católico, yo soy totalmente católico, entonces escribo para esa revista, ¿Cómo se llama la soy revista? articulista. Usted puede buscar en Tradición y Acción, así lo puede encontrar en la página web y en su página en Facebook. Es más, recién saqué un artículo sobre Gabriel García Moreno, hablando un poco de sus asesinos en el 6 de agosto, entonces a mí me dicen, chuta, es muy complicado sacar acá porque aquí te revisamos todo, aquí revisamos que no tenga ningún sesgo ideológico, todas esas cuestiones. Yo envié y al siguiente día me llamaron a decir que sí se va a publicar y no solo eso, sino que me convierten en el articulista
de su página y la revista lo suelen sacar cada 2 meses. ¿De dónde Entonces, es esta revista? bueno, la revista actualmente los que llevan lo de la TFP están en Guayaquil, pero de ahí la TFP está en Roma, está en Brasil, está en diversas partes de Hispanoamérica, Ujú. pero donde va a imprimirse la revista es en Guayaquil, que lo Ah, imprimen ya. cada 2 meses y por eso me encanta también la poesía y escribo bastante, amo mi ciudad. Usted puede ver en mi perfil, tengo bastantes escritos sobre la historia de Cuenca, con fotografías, con datos históricos y todo eso. Eh, y eso es un poco de lo que le puedo contar. Recuerdo hace 2 años también sacamos con los mismos chicos que habíamos hecho política en las universidades, un evento que se llamaba La Campaña. ¿De qué trataba este evento? Era un diálogo entre consultores políticos, esa vez le trajimos a Jorge Piedra y al señor Cardoso. Entonces, ambos hablaban de la coyuntura de Cuenca, de quiénes son los próximos alcaldes, quiénes van a ser los prefectos, cuál es el perfil de cada uno. Y al final, para que no sea algo muy formal y como la mayoría fue joven los que asistieron, dijimos, chuta, ¿quién quiere? Sacamos 5 personas. De las 5 personas, ¿quién hace el diálogo político mejor de la noche? Se gana una botella. Chuta, ahí está en la página de la campaña, pueden ir a ver los jóvenes de la UDA, los jóvenes de la estatal, de diversas universidades, alzaron la mano, concursaron. Recuerdo que ganó 2 chicos. Ganó un chico de la Universidad de la SUAY que estudia Derecho, es un gran amigo mío, y ganó otro amigo que estudia, se me va, pero es de la Universidad Estatal y es de SIGSIG. Le Ya. conozco. Ganaron ambos, chuto, un diálogo excelente de los 2 chicos. Entonces, ese evento se realizó, estábamos pensando en retomar esto, lanzar encuestas para lo que se viene y ver si se saca algún evento. Como ya no se puede hacer físicamente, tal vez lo podríamos hacer virtualmente, como se están realizando los demás eventos. Entonces, eso hemos querido hacer ahorita, eso es lo que estamos pensando a corto plazo sobre continuar con nuestros proyectos. Chévere, realmente, Freddy. Son tantas iniciativas, te has involucrado tanto en el sector empresarial, emprendimiento, te has involucrado en lo que es comunicación social. Bueno, y de ahí está la comunicación social, es tan amplia que está ligado justamente a campañas políticas, marketing político, comunicación política. Y bueno, te has ido involucrando en lo que es la historia y todo. Realmente la historia es un tema también apasionante. Yo también te comento que tengo tengo algunas páginas de historia de Gualaceo. Yo soy acá de Gualaceo y, bueno, también he vivido mucho tiempo en Cuenca, pero me gusta el Azuay. Yo siempre digo, más que Gualaceo, que donde nací, donde que ahorita resido, como he trabajado en tantos lugares en el Azuay, he ido buscando también artículos de historia. Entonces, tengo una página que se llama Gualaceo, Historia y Memoria, Azuay, Historia y Memoria, Ecuador, Historia y Memoria. Pero la que más le he activado es Gualaceo, Historia y Memoria, porque del resto como que algo ya hay, o sea, del Ecuador, Ajá. de la Azuay también más ligado a Cuenca, entonces sí hay más información, pero de Gualaceo no hay mucho a veces, o hay información que está dispersa. Entonces, no sé si una vez ya que nos has contado tu perfil, tu historia, tu biografía también, vamos introduciéndonos al mundo de la cultura y de la historia justamente. Eh, y podemos iniciar no sé, en la historia del Ecuador. Tú mencionaste también a Gabriel García Moreno, que fue Ujú. asesinado. Gabriel García Moreno es uno de los grandes líderes conservadores del Partido Conservador, prácticamente uno de los fundadores o el fundador del Partido Conservador. Y desde esa mirada que fue desde el inicio de la República, no sé, 1830, de la República Ecuatoriana, pues en ese periodo entre 1830 y fines del siglo XIX, pues Gabriel García Moreno es un gran líder, criticado incluso por muchos, gente progresista, por gente de izquierdas, porque el que ha sido alabado los últimos 15 años ha sido Eloy Alfaro, pero Exacto. realmente de Gabriel García Moreno siempre es, incluso hubo un documental que se le vio solamente su lado negativo. Entonces, ¿qué podemos decir de la historia del Ecuador y de los inicios de la República respecto al conservadurismo y sobre Gabriel Ujú. García Moreno, lo que tú hayas investigado? Bueno, sabemos que desde 1830 empezaron muchas dictaduras militares. Es más, Juan José Flores, él era un buen orador, un buen poeta, pero ahí había un problema, y es que no sabía leer ni escribir. Es más, él aprendió a leer y a escribir años después de ser presidente.
Entonces las dictaduras empezaron, las dictaduras militares se alzaban en armas y se tomaban el poder. Eran personas que sabían utilizar armas, unas personas que muy fuertes, muy caballerosos y todo eso, pero no sabían dirigir un país. Entonces ahí empiezan las revueltas y todas estas cuestiones. Gabriel García Moreno ya estaba cansado de estas cuestiones y en 1860 él entra. Pero él no toma un Ecuador solamente aguerrido, sino él toma un Ecuador en donde había una decadencia cultural, una decadencia religiosa, todo eso. Él saca a los curas, porque muchas personas dicen, no, él solo estuvo a favor de los curas, él saca curas de aquí del Ecuador. Él dice, no, ustedes son unos curas inmorales, son lo que actualmente se critica a los curas, ¿no? Que existe violaciones, que tal vez están con las monjitas y todas esas cuestiones. Ojo, yo soy católico, pero actualmente se acusa y no es algo de este siglo, es algo de siglos de atrás. Y Gabriel García Moreno notó eso. Dijo, ustedes no sirven para curas, mejor voy a traer curas que les enseñe a ustedes. Y si ustedes no quieren, pues se van. Entonces él tomó a los jesuitas, que en 1852 los expulsaron por segunda vez de aquí del Ecuador. Entonces él los llama y los jesuitas eran las personas más preparadas que tenía Europa en el campo educacional, que los de Europa los sacó de Bismarck, los sacó de Alemania y García Moreno dijo, vénganse acá. Los trae acá al Ecuador. Aquí en Ecuador sabemos que primaba la materia de derecho y la materia de medicina, teología, y no había nada más. Gabriel García Moreno dice, Gabriel García Moreno, un amante de las ciencias, él era un amante de las ciencias y él dice, él quería estudiar biología, él tuvo que ir a estudiar eso en Francia, dijo, chuta, si yo soy amante de estas materias, ¿por qué los demás ecuatorianos se deben privar de las mismas y tienen que irse del país y gastar dinero que tal vez no tienen? Entonces, traigamos acá. Entonces, él trajo todas esas materias acá. Hablemos de García Moreno, como usted mencionó, hay una novela. Eso es una novela donde resaltan cosas que, es más, pienso escribir por el siguiente año, que es el bicentenario de su nacimiento, el 24 de diciembre de 1821, él nació, entonces el bicentenario es del siguiente año. Pensaba escribir un libro, pues, refutando toda esa película. No sé si me alcanza el tiempo, Dios quiera que sí, quiero refutar toda esa película. ¿Cómo se llama esa película? Esa Sé que vienen, sé que vienen a matarme, ¿no? exacto, sé que vienen Y a es matarme. basada en el libro de la socialista Alicia Llanes Cosío. Exacto, exacto. Algo que no se nombra en las noticias, que es bueno, en esa película es Gabriel García Moreno hablaba 7 idiomas, manejaba el castellano, el latín, el francés, el inglés, el alemán, el italiano. eh, bueno, él tuvo bastantes cargos dentro del Ecuador, pero hay obras que, como se menciona, Alfaro se le enaltece, Alfaro se le habla bastante. Dicen, chutes, que Alfaro construyó el ferrocarril. Ferrocarril inició con García Moreno. Es más, el ferrocarril ya andaba, pero no era el transcurso que hace actualmente. Es más, Alfaro, dentro de esas calcomanías que solían entregar, Alfaro sacó calcomanías de García Moreno porque él sí lo elogió a García Moreno por su iniciativa del tren y él fue quien la culminó. Eso sí, Alfaro la culminó y la hizo hasta un proyecto más grande que el que pensaba García Moreno en su tiempo. Otros temas que tampoco se sabe es de que el primer alumbrado, la primera energía eléctrica se hizo aquí en Ecuador, se hizo 2 años antes de que se haga en Italia mismo. Se hizo en 1875 y en Italia se hizo en 1877. Entonces, la prueba eléctrica y todo eso, podríamos decir que uno de los primeros países en hacerse fue aquí en Ecuador. El panóptico, que es la cárcel que también se habla en la película, es un panóptico al estilo alemán. Es más, tuvo 140 años de funcionamiento y es la primera cárcel que tuvo el Ecuador, porque siempre confinaban en los monasterios, siempre confinaban allí. Entonces, García Moreno, o si no, García Moreno los sacaban del Ecuador o los mandaban a Galápagos, no es el Galápagos que conocemos ahora, ¿no? Que es En una isla para, desierta prácticamente. exacto, era un desierto lleno de víboros, de animales que no es como ahorita, que está ya todo arreglado, que es para ir a vacacionar perfecto, que es algo de lujo, sino era algo desierto que allá se les enviaba a los presos. Entonces, García Moreno hace la vía Cuenca Naranjal. Esa es una de las vías que también hace García Moreno. Trae la Politécnica, hizo el mejor observatorio que le hablo hace unos 10 años, era el mejor observatorio astronómico que tenía Latinoamérica. Y eso fue construido en el siglo XIX.
Él fue el primero en implementar el sistema contable de finanzas del país. El Ecuador era solamente una firma, hablemos así. Era el Ecuador, la República del Ecuador, una firma, pero no tenía himno nacional, no tenía símbolos patrios, y fue Gabriel García Moreno quien fijó los símbolos patrios del Ecuador. Le puso el himno, fue justamente con Juan León Mera. Reconozco que, bueno, Juan León Mera también era una persona que no leía ni escribía, pero fue él tenía unos dotes de orador. Entonces, lo que él hablaba, lo que decía, la familia le ayudaba y todo eso, porque él no sabía, ya digo, leer ni escribir. Entonces, él lo que hablaba tenía una gran prosa, se codeaba con grandes políticos y grandes personajes ilustres del Ecuador, como en ese caso también Gabriel García Moreno, y es él quien escribe. Entonces, Gabriel García Moreno dice que conoce cómo escribe, cómo diserta, cómo habla, y que sea él quien escriba el himno nacional. Entonces, hay bastantes cuestiones, me tomaría horas hablando de García Moreno. Creo que la mayoría de mi biblioteca es de García Moreno. Tengo libros que ya algún día le de mostrar, tengo libros muy antiguos de Alemania, tengo libros del siglo XIX, García Moreno, y, y ya tengo algunas cuestiones de él de que les podría comentar. Chévere, realmente eres un apasionado de la vida, de la biografía. Son bonitas las biografías. Y qué lamentable que Alicia Llanes Cosío, ha lavado un poquito el cerebro a muchos ecuatorianos y que ha sido utilizado hasta políticamente estos últimos 15 años. Y bueno, pues no da este rostro científico, este rostro importante de García Moreno. Simplemente se le ve como el dictador, como un tipo, digamos, casi cura, eh, ultra conservador, que persiguió a los liberales. Y bueno, ese es el... qué le diría Freddy Parra a Alicia Llanes Cosío respecto a su novela y en base a su novela se creó esta película que fue utilizada por el correísmo bastante, porque el correísmo aplaudía muchísimo a Eloy Alfaro, aunque muchas cosas no se parecía, otras cosas sí, pero realmente el correísmo en los últimos 13 años ha utilizado, bueno, los 10 años que estuvo en esa década, utilizó mucho los sectores de izquierda, los sectores socialistas, distorsionando y solamente jalando para sus intereses el símbolo de Eloy Alfaro y sin sacar las cosas, este otro lado, digamos. Y Alicia Llanes Cosío, sin duda una gran escritora, pero bueno, también mentirosa en parte, porque solamente escribió una parte y no la otra. ¿Qué le dirías tú Exacto. a Alicia Llanes Cosío? Yo le diría que antes de hablar de un presidente se analice los demás. Hablemos Rocafuerte, Gabriel García Moreno desde 1860 hasta el 75, que en sus dos presidencias, en los 15 años que estuvo al mando del Ecuador, sí mandó, eso sí es cierto, se mandó a matar, por supuesto, pero lo malo es criticar con ideas de este siglo al siglo XIX. Hay gente que dice, chutes, que la pena de muerte, ¿cómo es que es el siglo XIX? El siglo XIX, para atrás está la pena de muerte, o sea, llevar armas, todas esas cuestiones, era algo de la época, no se puede juzgar con una mentalidad de este siglo a las mentalidades de antes. Pero si vemos las muertes de Rocafuerte en un año mató 3 veces más que García Moreno. Simón Bolívar igual, Alfaro igual, para entrar al poder no es que él entró, él quiso, es más que no exista pena de muerte para los políticos. O sea, él simplemente quería salvar su pellejo, si él hacía una revuelta, él quería que si lo atrapan no lo maten como lo mataron a Luis Vargas Torres aquí en Cuenca. Entonces él decía, chuta, no debe existir esto de la pena de muerte para los políticos. Él quiso abolir la pena de muerte, por supuesto, pero para políticos, simplemente para salvar el pellejo de él. Entonces, esas cuestiones, ya digo, de que hay muchos presidentes que mataron, muchos personajes que se hablaban en la historia, en este caso también Eloy Alfaro, pero de ellos no se habla de muertes, de él se habla de progreso, se habla de obras, pero nunca se habla de muertes, aunque hayan matado más que García Moreno. Pero en cambio, García Moreno creo que hizo mucho más que esos personajes, pero el hecho de ser católico y no liberal, como lo fue Rocafuerte, como lo fue Alfaro, ha sido inclinado o ha sido apuntado por todas las personas que hoy lo acusan. No, es algo que la gente no sabe, es que Gabriel García Moreno fue el primer presidente en dar educación gratuita a mujeres. Bueno, ahorita los grupos feministas se van en contra de los grupos conservadores, pero no sabe que un conservador fue el primero en dar educación gratuita a las mujeres
que no tenían un gran dinero, que no tenían, o sea, quienes se educaban en ese tiempo eran las personas adineradas, se educaban bien en la familia o les ponían un colegio particular, que más o menos era 120 pesos al año lo que tenían que pagar. Y usted sabe que el sueldo más o menos oscilaba entre los 4 o 5 pesos mensualmente y a un rector, o sea, ya de un rector de universidad, ganaba más o menos unos 20 pesos al mes. Imagínense, una familia de plata tenía que dar 120 pesos para la universidad y colegio de las niñas. Entonces, Gabriel García Moreno dice, ¿cómo es esto posible? Y García Moreno fue criticado en la época porque él dio educación a las mujeres y a las mujeres pobres. Entonces, las mujeres adineradas decían, chuta, ¿cómo es posible que él dé educación a mujeres pobres y a niños pobres si van a salir mejores que nuestros niños que están educados en colegios y universidades privadas? Pues García Moreno empezó a dar becas, empezó a dar becas, empezó a enviarles al extranjero, les daba becas en universidades aquí del Ecuador. Entonces, a la misma Hortensia Mata le dio una beca, a la Hortensia Mata que aquí en Cuenca se nota su casa, casada con el señor Ordóñez Lazo, se nota su casa y todo eso, y vemos que fue una persona que aprovechó muy bien la beca que le dio el señor García Moreno, y ella, pues, por el honor que le tenía al señor García Moreno, pues ella años después empezó a contribuir también, porque ella se quedó soltera después de que murieron sus dos esposos, que ambos dos esposos eran hermanos. Entonces, bueno, ella empezó a dar dinero a los colegios, a las escuelas, porque ella decía, chuta, tengo bastante dinero, después de muerta no me va a servir para nada, y ella sí empezó a contribuir a las obras que García Moreno había dejado, y unas nuevas obras las empezó ella misma. Entonces, todo eso es lo que es García Moreno, todo eso es la historia, todo eso es el conservadurismo. Ahorita que toca el tema de las mujeres, yo creo que es un tema, voy a ponerle ahí una pequeña pausa y a tratar de profundizar en esto de aquí. ¿Por qué? Porque en el día de hoy también, en este siglo XXI, muchos sectores comunistas, feministas, radicales, socialistas, bueno, no sé si llamarles radicales, pero algunas no tan radicales incluso, pero bueno, las feministas socialistas que estamos en este auge del siglo XXI, que ha venido tomando fuerza desde los 90 y que evidentemente ahora en el momento actual tiene un boom y es parte un poco, yo diría hasta de una cierta moda más que un proceso de reflexión, eso no se menciona. Y lo mismo, lo que ha hecho el feminismo y los sectores de izquierdas principalmente han exaltado la figura de la Lojana, que tuvo el primer voto, que no me acuerdo el nombre. Se me va el nombre. Matilde. Matilde Hidalgo, de Prócer, creo que Exacto. es, ¿no? Entonces, siempre reivindican ese ícono y solamente a ella y después, por supuesto, ya a las mujeres indígenas vinculadas al socialismo, porque acordémonos que el socialismo, sobre todo, tiene mayor fuerza a partir de 1925, 1928, ya con la Revolución Rusa en el Ecuador, que traen esas ideas. Pero antes, digamos que los, entre comillas, socialistas de antes eran los liberales, pero el tema, digamos, de la actualidad es que demasiado le resaltan solamente a Matilde Hidalgo, pero por ejemplo jamás le mencionan a la gran mujer Hortensia Mata, ni mencionan que Gabriel García Moreno dio estas becas. Entonces, ¿qué les diría a las feministas de hoy que solamente reivindican a las que les conviene nada más? Bueno, hay bastantes autores que ellas no mencionan. El uno es el señor Poulain de la Barré, que él es en el siglo XVII, imagínense. O sea, si a Gabriel García Moreno lo criticaban en el siglo XIX por dar educación a las mujeres, Poulain de la Barré, que era un católico ¿Cómo se muy llama? conservador con una familia, Poulain de la Barré. Él es, bueno, no es de aquí del Ecuador, él hablemos ya de Europa. Él fue ya desde el siglo XVII, él decía, las mujeres tienen derecho a votar, tienen derecho a decidir, tienen derecho a trabajar, lo mismo que los hombres, pero no se nombra. ¿Por qué? Porque es un católico, es un conservador. Hablemos de alguien de Quito, pero que vino acá a Cuenca, Dolores Vintimilla de Galindo. Dolores de Vintimilla de Galindo fue alguien, bueno, que se suicidó, pero ella era una poetisa, ella luchó ella era católica, pero ella en cambio luchó en contra de Fray Vicente Solano, que Fray Vicente Solano le decía, la pena de muerte es algo inexplicable para este siglo XIX, obviamente. Entonces ella decía, no, chuta, la pena de muerte debe estar abolida, y tuvo un
un debate, pues, no entre peleas ni insultos, sino fue un debate más como me gusta a mí, así, chuta, con entre, debates, peleas con poemas, así. Recuerdo que ella se estaba yendo a misa y se encuentra aquí en Cuenca con Fray Vicente Solano. Y ella le dice, ahí va el perro de toda boda. Y Fray Vicente Solano le dice, ahí va la boda de todo perro. Y pues la cuestión era porque ella en su casa metía intelectuales como Benigno Malo, como Mariano Cueva. Entonces, por eso ella le dice, ahí va el perro de toda boda, le dice a Fray Vicente Solano, y Fray Vicente Solano le dice, ahí va la boda de todo perro. Entonces empezó una disputa, él como Fray Vicente Solano fue el primero en traer se me va, bueno, para la imprenta en 1828, entonces él fue el primero en sacar el periódico y uno de esos periódicos que él sacó, como era La Escoba, él empieza a lanzar venablos en contra de Dolores Vintimilla de Galindo. Y Dolores Vintimilla de Galindo pues tenía un poco de problemas mentales y creo que esta fue la gotita que llamó el vaso y se suicidó, pero nadie habla de ellos, o sea, los sectores feministas creo que nunca le han estudiado, no creo que saben quién es Dolores de Vintimilla, y es más, cada vez que paso yo por la Bolívar veo su casa y veo el cuarto donde ella se suicidó y me viene un poco de la historia a la ¿En mente. Yo, dónde está chuta, ahí, ubicada esa vivienda? a ver, está ubicado En la Bolívar. En la Bolívar, al frente de esto, que era antes de esto de educación, chuta, se me va con las calles. Ah, ya, claro, sería en la General Torres y entre General Sí, Torres y Padre Aguirre, exacto, ahí, donde ahí. era el tema del distrito de educación. Exacto. Justo en diagonal es una casita color marrón que tiene, se notan los salidos de sus ventanas, de todo eso. Entonces se nota justamente antes de la casa esa que le llaman de las 5 cruces, antes de esa está más allácito la casita. Entonces yo paso por ahí, digo, chuta, aquí vivió Dolores Vintimilla de Galindo, aquí se suicidó, fue justamente en la primera ventana. Entonces, todo eso los feministas no saben, pero fue católica, estuvo en contra de algunos sacerdotes que ya empezaban con un poco de ideas, un tanto inclinadas también al liberalismo. Recordemos que ya los sacerdotes ya tenían ahí una, una idea más liberalista de la religión, ya no era tan católica como la quería García Moreno o como la que hizo García Moreno. Entonces, muchos nombres están siendo olvidados, enaltecen nombres de personas que creo que no tienen nada que ver, como es Simón de Beauvoir. Sí, veo que muchas citan a Simón de Beauvoir y Simón de Beauvoir tiene un pasado hasta pedófilo y eso la gente no ve o se tapa los ojos a las cosas malas y le abre los ojos a las cosas buenas, entre comillas, que ciertos personajes han hecho. Pero hay bastantes personajes que deben tomarse en cuenta y deben ser enaltecidos aquí en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. ¿Qué podemos decir de Hortensia Mata, que también es un pilar fundamental en la vida cuencana, ya que estamos también en Cuenca? ¿Ha investigado algo de Hortensia Mata? Porque también es una gran Por mujer, su, ¿no? Una empresaria, emprendedora, gente vinculada con círculos intelectuales, fundó inclusive parte de una radio, una de las, por no decir la primera radio, fue parte integral de la primera radio acá en el Azuay, en Cuenca, por supuesto. bueno, Hortensia Mata, ella se casa Hortensia Mata se casó a los 16 años con un allegado de García Moreno. Entonces, bueno, Hortensia Mata viene a Cuenca, ¿no? Justamente el señor Carlos Ordóñez Lazo se casa con ella y Carlos Ordóñez Lazo era un amiguísimo toda la familia Ordóñez Lazo era amiguísima de García Moreno. Pero el señor José María Viteri, que también se le acusa dentro de los asesinatos, el señor José Mata Viteri, perdón, que era una persona de Esmeraldas, se acerca a García Moreno con recelo porque dice, nosotros tuvimos disputas antes, es más, el señor José Mata Viteri tuvo la oportunidad hasta de poder matar a García Moreno dentro de las guerras que existió. Entonces, no se dio, no se encontraron, gracias a Dios, y años después el señor José Mata fue a pedir bueno, García Moreno va a pedir la mano del señor José Mata, porque García Moreno dice, chuta, el señor Carlos Ordóñez Lazo es mi amigo, así que yo voy a ser su caballero, de bodas voy a ser su caballero y todas esas cuestiones, yo les acompaño a pedir la mano del señor José Mata Viteri, aunque sea mi enemigo. Entonces llega el señor José Mata, dice, chuta,
no podemos seguir pensando en el pasado, así que borremos esto y tengamos una nueva historia. García Moreno le da una beca a la señora Hortensia Mata y la señora Hortensia Mata se casa con el señor Ordóñez Lazo. Entonces, bueno, el señor tenía bastante dinero, fue socio de la Casa Ordóñez, una de las principales exportadoras de cascarilla. Se exportaba justamente a Inglaterra la cascarilla, pues sombreros de paja, toquilla y todo eso. La cuestión es que el señor muere en 1895, le da un derrame cerebral. Pasa un año y Hortensia Mata, pues para no desvincularse de su familia y todo eso, se casa con el hermano, con Carlos Ordóñez Lazo. Entonces él también era viudo, o sea, no es que él se casó y que le engañó a su esposa, él también era viudo y construyeron la casa que se encuentra en el Parque Calderón y en la Simón Bolívar y Luis Cordero, la casa esquina. Entonces, bueno, García Moreno lo pone a él lo pone dentro de la política aquí en Cuenca. La cuestión es que el señor Tadeo Torres, aquí se ve un poco de García Moreno y los señores Ordóñez Lazo. El señor Tadeo Torres, que era un gran filántropo de Cuenca, él se va llevando como 3,000 pesos. Ya le digo, si la gente ganaba 5 o 6 pesos al mes, 3,000 pesos era chuta, una cantidad tremenda. Y él lo llevaba en su saco. Él se va a Molleturo y vienen ladrones y se le llevan el dinero. Y le dicen, ¿sabe que García, le escribe el señor Ordóñez Lazo a García Moreno? Ahí tenía unas fotitos de las cartas. Le dice, ¿sabe que le robaron el dinero al señor Ordóñez Lazo? Y García Moreno no dijo ni ya, no pasa nada, eres mi amigo y todo eso. Me dijo, antes de que usted renuncie, me recupera de donde sea esos 3,000 pesos que a mí no me regala nada y la plata del Estado, la plata del Ecuador no se toca. Entonces, el señor dice, no, pero yo le devuelvo la plata, no perdemos nuestra amistad, yo renuncio. El señor García Moreno dijo, renuncie, pero a mí me entrega los 3,000 pesos que se han perdido o que le robaron. Y el señor Tadeo, ya digo, es filántropo, todo eso, pero 3,000 pesos de ese tiempo era bastantísimo. Entonces, tuvieron que devolver el dinero a García Moreno. Ese dinero también se ocupó para, para construir escuelas y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, en 1900 vuelve a fallecer el hermano del señor Ordóñez Lazo, que es Carlos Ordóñez. 4 años después de casarse con doña Hortensia Mata, fallece y de nuevo le deja viuda a doña Hortensia Mata, quien se dedicó el resto de su vida pues a las donaciones, a la construcción de las iglesias. Es más, ella colaboró para la construcción de la iglesia del Santo Cenáculo. La iglesia de San Alfonso también fue construida la mayoría con su dinero. La casa se construyó, era una casa, la casa es muy hermosa, se ve. La que está en la Luis Cordero y Bolívar, ¿no? Y, sí, la esquinera. Y Bolívar. Sí, en diagonal a la gobernación, esa casita amarilla. Y en esa casa era una de las casas más grandes. Ahí, chuta, se hospedó gente que nosotros vemos ahí que son unas heladerías, zapaterías y todo, y no sabe quién estuvo ahí. En esa casa estuvo Alfredo Vaquerizo Moreno, Julio Andrade, Manuel María Poli Lazo. Es más, cuando viene Elialud, el 4 de noviembre de 1920, cuando hace el primer vuelo de Guayaquil a Cuenca, pues se hospedó en la casa de Hortensia Mata. Es más, tengo ahí algunas fotografías donde están tomadas en el balcón el Alfredo Vaquerizo Moreno, que es familiar de Gabriel García Moreno. Pero ya hablo del siglo XX, ¿no? Entonces, por esa casa pasó, era una de las casas más lujosas de la época, por el erario mismo que contaban sus dueños, y vemos bastantes personas que se hospedaron ahí. Nosotros pasábamos, ¿no? Vemos, ya digo las fotitos donde está Alfredo Vaquerizo en la ventana, saludando a la gente que está pasando con los caballos y todo eso. Entonces, uno ve y dice, chuta, ahí en esa ventana estuvo el señor Alfredo Vaquerizo Moreno. Entonces, hay bastante de qué hablar de nuestra historia, bastante de qué hablar de Cuenca. Tengo las fotos del sepelio de doña Hortensia Mata, que también están pasando justamente por su casa. Afuera de su casa están llevando su cadáver y todas esas cuestiones. Entonces hay mucho que... ¿En qué año muere Hortensia Mata? A ver, Hortensia Mata muere en 1934, de 84 años. Sí, y es más, el sepelio se llevó a cabo el 16 de enero del mismo año, 1934, pero ella murió el 14 de enero.
Se lleva ahí un poco de las fotografías Una- de doña Hortensia Mata. hay que recuperar justamente la biografía de Hortensia Mata para que las feministas no solamente resalten cómo es, Socialistas. cómo es a la famosa Lojana, que tanto ha sido repetida y reivindicada y todo, bueno, tendrán su parte, pero se olvidan de estos otros personajes como Dolores Veintimilla de Galindo, como Hortensia Mata, grandes mujeres, digamos, conservadoras, pero grandes líderes que han estado vinculados con el mundo de las letras, con gente importante, digamos, del país, de Cuenca, del mundo. ¿Qué más podemos ir? Ya llegamos desde el siglo XIX, fuimos al siglo XX, pasamos por Cuenca. Realmente la historia es un viaje importante y en esa época, no sé si tiene datos, pues habían las confrontaciones entre liberales y conservadores, pues ya en inicios del siglo XX, justo en 1895 se da la Revolución Liberal. José Peralta es uno de los liberales importantes de Cuenca, pero se dan las confrontaciones también con gente del sector conservador, del Partido Conservador. Recordémonos que esa época era Partido Conservador con Partido Liberal, eran Liberal. archi, conservadores con el liberal eran archi enemigos antes de la entrada del socialismo en el siglo, perdón, en 1928. Entonces, no sé si tiene datos de esos enfrentamientos en la ciudad de Cuenca y en el Azuay entre conservadores y liberales. Bueno, justo hace poco conseguí una obra que está por ahí, que escrita justamente por, por el señor, ay, se me va, José Peralta, que se llama Liberales y Conservadores. Entonces, bueno, esa obra estoy próxima a leerla, pero bueno, hablando sobre los liberales y los conservadores, luego los liberales, después de la muerte de García Moreno, no es que liberales era un grupo y ya, tuvieron una disputa bastante grande después de la muerte de García Moreno. Es más, se hablaba de que ni bien muere él, iba a llegar un ejército, se iban a tomar el poder y quienes lo asesinaron iban a ser enaltecidos, puestos de presidente y reconocidos históricamente, cosa que no pasó. Mataron, no llegó nadie, todos se fueron, la mayoría fueron arrastrados, como Faustino Lemos Rayo. Quienes sobrevivieron fue el señor liberal, Roberto Andrade, y el otro, Abelardo Moncayo. Fueron quienes sobrevivieron. Bueno, Juan Montalvo, que ya hablaremos un poquito después sobre él. Bueno, Roberto Andrade, él sobrevive y todo eso, es más, él entra al partido de Alfaro, se dan las manos y todas esas cuestiones, pero chuta, Alfaro no es que tampoco le tenía mucha estima al señor Andrade. Alfaro luego empezó a tenerle odio, todo eso, y hay una carta que Leonidas Plaza le envía al señor Elías Troncoso y dice: a nadie despreció tanto el general como a Roberto y en nada fue más constante que su desprecio. Dice la historia que una vez empezaron una disputa entre Alfaro y el señor Roberto Andrade y el señor Alfaro le llamó sodomita, al señor. Entonces, el señor J. Calle se tomó esas palabras de sodomita que le dijo al señor Andrade, chuta, y escribió un gran fin de versos burlándose de Roberto Andrade. Entonces, J. Calle sí, también fue un gran escritor. Manuel J. Tiene Calle. ahí Manuel J. Calle, exacto. Manuel J. Calle le escribe se burlaba, ¿no? De cómo le llamó Alfaro sodomita a Roberto Andrade. Entonces, una gran disputa aquí también en el campo intelectual vemos que los liberales, ¿no? Tal vez históricamente yo tengo una disputa con los liberales de la época, pero hay que reconocer que los liberales pues han hecho bastantes cosas. O sea, hablemos del señor, del primero en traer el carro aquí a Cuenca, el señor, ay, se me va el nombre. Pero bueno, hay bastantes cuestiones que enaltecer de todos estos señores. Es el señor Federico Malo Andrade. Federico Malo Andrade, pues la casa también aún se conserva. La casa está entre la Benigno Malo. Es donde actualmente venden en la Casa Ojos, que se encuentra a ver en la Bolívar y en la Simón Bolívar. Y Benigno Malo un poquito más arribita está la casa, es una casa con un estilo muy bello, un estilo muy afrancesado, se llama Boticas Ojos, es una de las primeras boticas
es la única botica que se conserva hasta ahorita, ¿no? De las Después de la antiguas, botica ¿no? Olmedo y De todo las eso. antiguas, Exacto. claro, claro. Es más, ahí vendían esas agüitas que chuta, hablan de que quita el chuchaqui de un día al otro, todas esas cuestiones. Creo que valen unos 50 centavos, pero chuta, y hay bastantes. Dice que esa técnica viene del doctor Sojos, que viene del doctor Malo Andrade hasta la actualidad. Es más, esa casa fue en su inicio un templo masónico. Recordemos que el señor Federico Malo Andrade era inclinado a la masonería, que era algo ya muy típico de los liberales de la época. Y creo que en la actualidad también, pero bueno, ahorita ya hay de todo. Entonces, el señor Federico Malo Andrade, él trae el primer carro a Cuenca. Su casa era inclinado un poco al renacentismo francés. Eh, entonces, bueno, es más, hasta la casa de él se construyó con cemento traído de París. Y chuta, los portones y todo eso, él mandó a pedirse puertas de, de, de Europa, pero como ya estaban en épocas de la Primera Guerra Mundial, no pudieron llegar y luego llegó las puertas y le regaló al señor Sojos, Benjamín Sojos. Entonces, el señor Sojos también tiene ahí su casa es la casa que ya digo que se conserva hasta ahorita, pero este ya era un grupo ya de liberales. Vemos que los liberales ya empezaron a traer nuevas ideas. Yo, aunque discrepe con el señor Alfaro, estoy a favor de algunas cuestiones. Eh, Estoy a favor de algunas cuestiones. Es más, hace poco me querían vender lo que él había traído de Europa, que era para enseñar biología a los alumnos. Eran unas láminas de acero muy pesadas. Pues me estaban ofreciendo hace poco esas láminas que se utilizaban en las escuelas en la época de Alfaro, ¿no? Y por qué es historia y todo eso, ¿por qué no tenerlas en mi casa? Aún no les compré, pero sí hay que enaltecer bastante al liberalismo en ciertas cosas, ¿no? Hay que enaltecer en muchas cuestiones al liberalismo de la época que ya puede, como usted mencionaba, tal vez era como el socialismo de ahorita, bueno, el progresismo, porque sí se llamaban hasta progresistas los señores, pero eran porque ellos sí buscaban un poco el progreso, pero alejados de lo que es Dios. Pero es muy distinto al progresismo de la actualidad. Entonces, ellos sí buscaban un progreso, los liberales sí buscaban un progreso, similar al de García Moreno, pero sin tantas restricciones. El problema de los liberales con García Moreno es que García Moreno prohibió las logias masónicas y quienes le mataron no eran simplemente liberales porque me critican por ser liberal, lo voy a matar, no era porque eran pagados de Europa y no querían que el Ecuador sea un país netamente católico, sino querían que ya los grupos masónicos y todo eso empiecen a tomar poder, como lo tenían ya en Colombia, como lo tenían en Perú. Entonces, Ecuador creo que era el único país que aún no tenía logias masónicas y que había sacado, donde la masonería estaba prohibida. Entonces, por esa razón, creo que era el más del odio a García Moreno, que por ser católico de ahí sobre obras y todo eso, chuta, creo que les gana y se va de sobra con cualquier otro político de la cepa o inclinación ideológico-política que haya tenido. Interesante realmente estos conflictos y estas conexiones también a veces, ¿no? Entre conservadores y liberales. Y eso se fue dando ya hasta siglos 30, 40, ya segunda mitad del siglo XX. Todavía habían conservadores y hay conservadores hasta la actualidad, pero el Partido Conservador perdió su fuerza y en 1928 ya comienza a tener fuerza el socialismo, ya comienza, ya es otro actor, o sea, aparte de liberales y conservadores, otro actor en la historia ecuatoriana es el socialismo. ¿Qué podemos decir de esa época? Ya estamos entrando a fines del siglo XX, inicios del siglo XX, donde también hay un auge de la cultura ligado a muchos indigenistas, muchos socialistas en esa primera mitad del siglo XX y mediados del siglo XX en el Ecuador. ¿Tiene información algo de esa No, época donde que ya entra en auge el socialismo, no en auge, sino en los inicios del socialismo en el Ecuador? sí, bueno, mi abuelo es un estudioso del socialismo. Aquí va a aparecer hasta maniqueísta. Mi abuelo sirvió bastante a las luchas eh, socialistas, comunistas. Formó parte, es más, un poco de los libros que por hoy tengo algunos, hasta ya los he vendido. Que los libros que tengo de socialismo no es que los he comprado, me los ha donado mi abuelo, que no han sido muchos, pero han servido, ¿no? Entonces, bueno, el socialismo en sí ya, como usted bien mencionó, ya empezó a ingresar acá al Ecuador. O sea, la ideología de liberalismo como que ya empezó a inclinarse más a estas ideas
del pseudo-indigenismo, le llamo, es más, no le llamo ni indigenismo porque chuta, el indigenismo como tal resalta las raíces, el pseudo-indigenismo, en cambio, busca sentirse víctimas de algo de hace más de 400 años. Entonces, ahorita vemos partidos, vemos políticos pseudo-indigenistas, vemos personas que, o sea, que yo estoy a favor, o sea, de los grupos que se consideran indígenas, todas esas cuestiones, ¿no? No es que tenga, que tenga algo que me enemiste con esas personas, pero tengo amigos, póngase, le comento un poco yendo a la parte del indigenismo, pero que son de Otavalo y todo eso, y se consideran 100% hispanistas, o sea, lo que me enoja un poco es la contradicción contra la parte de España y todo eso porque, o sea, quieran o no, somos mestizos. Y quieran o no, mestizo es la unión de un indígena y un español. Pero no por esa razón vamos a decir, chuta, somos 100% indígenas. No somos 100% indígenas, no somos tampoco 100% españoles, somos una mezcla de ambos. Y ya empezó esa pelea, ¿no? De hablar un poco, ya se empezó a hablar mal de España. Creo que, bueno, hasta Alfaro hablaba muy bien de la hispanidad. Por ahí tenía una cita que no le encuentro, que había mencionado Alfaro a favor de España, bueno, esas cuestiones también eso creo que lo podríamos dejar hasta para una siguiente entrevista, un poco de cosas que yo he hecho, que es la reivindicación de la historia, un poco de, bueno, el 3 de noviembre y todo eso, que no fue una fecha de la independencia en Cuenca, sino fue como el primer grito de independencia, pero no fue la independencia de Cuenca. Podríamos hablar un poco del hispanismo también, que tengo ahí un par de datos de cómo la leyenda negra y todo eso del maniqueísmo, si no es bueno es malo y si no es malo es bueno y no hay un punto intermedio. Entonces, todo eso podríamos tocar tal vez en otra entrevista sobre España, que también he estudiado bastante a España, he estudiado bastante al hispanismo, he estudiado bastante a la España en la época, cómo se ayudaba a los indígenas. Habían leyes que prohibían literalmente sacar de Quito a los indígenas, y si un español sacaba a los indígenas de Quito era castigado con la pena de muerte. Entonces, cuestiones de esas tampoco no se toca mucho en los pupitres, en las aulas de clase, no se toca para nada. Siempre es España los malos y nos robaron el oro y nada más, Claro, pero lo que nunca se pasa habla de las que, alianzas con Cañaris y todas esas claro, cuestiones. claro, realmente ese es un tema larguísimo que de paso queda invitado para, son tantos temas que son, a mí también me gusta mucho el tema de la historia. Y pues claro, lo que pasa que en 1928, 1930, ya por eso le digo el tema del socialismo, como que comienza a ligarse a este, bueno, como usted dice, pseudo indigenismo. Y bueno, más que pseudo, bueno, podría ser pseudo indigenismo, si no es un indigenismo de corte marxista prácticamente, porque entra en juego el Exacto. tema de opresores con oprimidos y toman las perspectivas de Marx para poder interpretar la historia antes de Marx y todo esto. Entonces, sin embargo, pues hay una larga tradición hispánica que no es tan así como nos han contado en la historia. Y más del 80-90% de los profesores de estudios sociales y de historia en los colegios y en las universidades, pues son socialistas y por eso es que toman esa perspectiva y no entienden la historia desde otra visión, digamos, desde otras visiones y otras fuentes. Entonces, no sé, ¿qué podemos decir un poquito del hispanismo? De pronto podría ser para una próxima entrevista, pero si algo abordamos, no sé, en un corto tiempo, así como en resumen, ¿qué es esto del hispanismo? Porque ahora están, o sea, estos temas de la historia son importantes porque ahora en la actualidad estamos viviendo justamente eso, o sea, hablar de estos sectores indígenas que se están también candidatizando, que utilizan a los mismos sectores indígenas para tergiversar toda la historia e irse en contra de los españoles, en contra del eurocentrismo. Ahora hay interpretaciones Del blanco. marxistas, claro, del blanco, del mestizo, y es lo peor, o sea, es el explotador, es el racista, pero realmente en los mismos sectores indígenas hay racismos muy fuertes contra otras culturas, digamos así. Entonces, ¿qué podemos decir de la hispanidad y el indigenismo? Bueno, de la hispanidad también podríamos tocar bastantes temas. Hablemos ya digo, o sea, no es que toda la vida es una utopía. Muchos creen que antes de los prehispánicos era una utopía, o sea, y siempre llegan, algo que me cuestionan a mí es, me dicen, chuta Freddy, ellos llegaron, nos masacraron por imponernos una religión.
O sea, no era que nos querían imponer una religión, nos querían imponer la moral de esa religión, porque no sé qué es mejor, o sea, si ponderamos dos cosas, que nos obliguen a bautizarnos, que era lo que la gente, los pseudoindigenistas me dicen, nos obligan a bautizarnos cuando no creemos en eso, o que se mate una persona para que llueva, o sea, son cuestiones, o que se mate alguna persona por su fertilidad, todas esas cuestiones. Entonces, algo más razonable y todo eso creo que es la parte esta del bautismo y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, ya sin inclinarme a la parte religiosa, pero yo hablo ya de la época. Ahora bien, sí, no es que tampoco era utópico que con el hispanismo era chuto una maravilla, no, también habían gente explotador, como lo hay ahora, como lo va a haber. O sea, mucha gente me dice que con el inicio del capitalismo empezó la clase baja, fue explotada. Chuta, la explotación ha existido siempre, no es algo la explotación ha existido siempre, las jerarquías han existido siempre y van a seguir existiendo. Una de las cuestiones es que los padres, había muchos curas, muchos sacerdotes, que ellos cumplían el rol. Es más, los curas, o sea, si aquí estaban los conquistadores, aquí estaban los que llevaban todas esas cuestiones, acá arriba estaban los sacerdotes. Entonces, siempre los sacerdotes eran quienes ayudaban a las personas necesitadas, que ayudaban cuando alguien se era explotado. Entonces, si un indígena era explotado y le contaba eso a un sacerdote, el sacerdote iba y ponía, pues, él traía las leyes. Es más, yo la otra vez buscaba una ley de Fernando, en donde él dice que en Quito no se puede sacar indígenas de ahí para ser explotados. Hay leyes, las leyes de Indias y todo eso, donde dice que los españoles no pueden explotar, no pueden hacer que gane menos a un indígena que hace un mismo trabajo que un español. Entonces, hay una gran mezcla. Es más, hay cuestiones como la gente llama la época colonial, el colonialismo y todo eso por Colón. Y bueno, colonialismo, todo eso viene de Francia. Es más, he discrepado con autores grandes escritores de historia que también siguen hablando del colonialismo, y el colonialismo viene con Francia. O sea, hablo del término que se usa, ¿no? De colonialismo. El colonialismo en sí es un término cuando empezó las colonias francesas, porque con España era reinos, virreinatos y ya, o sea, no había colonias. Con España nunca hubo colonias. Entonces, todas esas cuestiones ya son algo de reivindicar la historia, ¿no? La reivindicación de la historia sí suele ser muy dolorosa para algunas personas que se topan con la libertad, con la realidad y no quieren asumirla y les toca hasta no quieren, o sea, no lo asumen por más datos. Yo siempre digo, o sea, ¿qué dato de 1820 para atrás, que sea de España, dice que somos colonia? O sea, en ningún papel dice colonia, ni en recién que hablaba del 10 de agosto, no habla de colonias, habla justamente de reinatos y virreinatos, no habla de nada de esas cuestiones de que hablan algunos historiadores, que lamentablemente se va traspasando, ¿no? Uno le cita al otro, otro al otro, otro al otro, y se siguen manteniendo cosas. Es más, tras 30 años después, bueno, 40 años después de que ya somos república y todo eso, aún existía esa jerarquía de que la iglesia sí está en contra de los políticos que obran mal. Recuerdo que cuando a Faustino, bueno, cuando a Faustino Lemos Reyes le mandan al Napo, Faustino Lemos Reyes prohibió y castigaba con 50, 200 latigazos al que asista a misa. Y muchos dirán, ¿por qué? Y era porque los que eran azotados le contaban eso al padre y le decían, ¿sabe que me están azotando, me están pegando porque yo no quiero comprarle al señor Faustino Lemos Reyes? Entonces, la iglesia y el presidente eran dos entes unidos. Entonces, cualquier cosa que no se le puede decir al presidente se le puede decir a la iglesia. Entonces, eso también pasaba en España. Entonces, en España, sí, en la hispanidad, cuando éramos parte de España, cualquier cuestión que nos parezca mala de aquí, de Cuenca, de cualquier parte, nosotros íbamos y no le decíamos, no íbamos a los cabildos, porque en los cabildos nos daba miedo, tal vez los españoles, o tal vez los mismos del cabildo eran los malos. Entonces nosotros íbamos donde el cura y le decíamos, sabe que esto me están haciendo, esta injusticia. Entonces ellos tenían un contacto directo con España. Y al tener el contacto directo, ellos tenían la oportunidad de poner o sacar al que desee. Entonces, esa era la cuestión, y eso es lo que muchos políticos ahorita no quieren. Si ahorita la iglesia fuese la que mandara, obviamente hablo de la iglesia, no de la decadente que lamentablemente está ahora, sino de la iglesia que tenía fuerza, de la iglesia verdadera, de la iglesia católica, que mostraba fuerza
era férrea en lo que hacía, pues ella hacía cumplir los mandamientos, hacía cumplir todo lo que habla la iglesia. Es más, hace poco leí un poco a Blaise Pascal, y Blaise Pascal decía que hay una ley que eclipsa cualquier otra ley, iban unidas. La primera era el amor a Dios y el segundo el amor al prójimo. Entonces él decía que si se cumple esa ley, cualquier otra ley quedaba obsoleta. Entonces, cuestiones así eran lo que los católicos de la época hacían cumplir. Y si alguien se oponía al amor al prójimo, pues era destituido. Y hay grupos políticos que no tenían amor al prójimo y no querían ser destituidos. Por esa cuestión, pues ha sido una lucha larga en contra de la iglesia y la lucha continúa, ¿no? Ahorita ya creo que el número de católicos que antes era un porcentaje altísimo, como en la época de García Moreno, ahorita ya creo que se reduce y no es ni a la mitad. Y si son católicos, yo siempre llamo católicos de apodo, no es un catolicismo como de la época que se podía defender, que se sabía argumentos. Ahorita solo es que me voy a misa y afuera le veo a una persona pobre y no le tomo en cuenta. Entonces, cuestiones así, eso me refiero yo cuando hablo de decadencia de la iglesia, ¿no? Hablo más por los católicos que se hacen llamar católicos, pero no viven la vida de un católico. Entonces, eso es cuestiones que se debe analizar y tomando en cuenta a España, tomando en cuenta la época de García Moreno y tomando a la época actual y también inclinándome un poco al futuro, ¿no? Así es, realmente temas, o sea, justamente eso es el tema de reivindicar y de contrastar la información en la historia y no solamente sesgar para intereses populistas, para intereses de manejo de masas, sino que hay que contrastar diferentes fuentes para no sesgar demasiado la historia. Y lamentablemente sabemos que, como digo, insisto, más del 80-90%, por ponerle un dato así más o menos, de mi experiencia, es que la mayor parte de profesores han sido formados en corrientes bastante radicales, marxistas, y por eso es que hay bastantes sesgos de la historia. Bueno, llegando ya a lo que es, no sé, el siglo XX, mediados del siglo XX, hasta la actualidad, digamos. O sea, ya entramos en esta época de dictaduras militares, inclusive en América Latina, entramos en el mundo más ya contemporáneo y pues también este siglo, o sea, sería la segunda mitad del siglo XX y estos 20 años del siglo XXI. ¿Qué podemos mencionar en cuanto al análisis desde su perspectiva de la historia de estos últimos prácticamente que serían 70 años? ¿Qué podemos mencionar en esta época histórica y a la cultura tanto de la SUAY como ecuatoriana? Bueno, y empiezan a llegar ya los populistas, los oportunistas, que, como usted menciona, ya empiezan a existir medios para, para ellos poner, pues, hacerse sus propagandas y cuestiones así, que ya es muy diferente al político anterior, ya es muy diferente al político del siglo XIX, al político de inicios tal vez del siglo XX. Ya las ideas en donde antes se tenía a Dios y Dios era igual a lo moral, hablemos así, se han perdido. Ya ahora ya no buscan el beneficio del bien común, sino el bien propio. Y ya cuando hablo del bien propio me refiero a los políticos, su familia, sus amigos y nada más. Ya, es más, recordaba la vez anterior, yo decía, si cogemos un periódico ahorita, vemos corrupción, cuestiones así. Si cogemos un periódico de hace 10 años, vemos corrupción, algo así. Si cogemos un periódico de hace 30 años, vamos a ver corrupción y algo así. Y literalmente, o sea, si cogemos un periódico y le tapamos la fecha, tal vez nos va a sonar que estamos hablando de un tema actual, cuando es un tema ya que viene de hace unos 30, 40, bueno, ya viene de años anteriores. Entonces, creo que ya había una decadencia y ahorita lo podemos ver nuevamente en la que cualquiera ahora puede ser político, cualquiera puede estar inscrito en la papeleta para presidente. Ahorita ya no se tiene respeto para la presidencia. Antes un presidente tenía que tener bastantes aptitudes, como las que mencionaba, ¿no? Como la de García Moreno, que mencionaba que habla 7 idiomas, que fue estudiado en ni sé cuántos países, que él hizo estudios sin haber estudiado esas cuestiones, pero él solito en base empírica se fue a hacer. Ahorita si preguntamos a los próximos a políticos qué han hecho,
pues les queda corto al político antiguo, les queda corto, es más de la manera de escribir, de la manera de hablar. Los políticos antiguos que hasta el mismo Juan José Flores, como le mencioné al inicio de esa entrevista, que tal vez no tenía un estudio, que no sabía ni leer ni escribir, eh, sabía por lo menos hablar, algo que muchos políticos carecen en la actualidad. Entonces, ya ahorita es una decadencia cultural, una decadencia política, hay una decadencia en todo, hay una decadencia en todo. Y creo que esto va a continuar lamentablemente hacia peor, porque ahorita no es que tenemos un candidato que decimos, chute, ese candidato nos va a salvar o nos va a regresar. O capaz sí, encontremos un candidato, pero que en 4 años recién reconozca lo que está pasando en el Ecuador y que recién cuando empieza a tomar ideas de cómo, ya sabe cómo funciona el Ecuador, que cómo más o menos le puede motivar a que se alce, pero ya toca otras elecciones y nuevamente nos toca elegir otro que le tomará otros 4 años más en entender qué está pasando en el Ecuador para intentar dar una solución. Y así, y así, y así seguiremos 4 años, 4 años, 4 años y no encontraremos la cura para este mal en esta república. Entonces, eso es un poco mi pensamiento un poco pesimista sobre esto, entonces, sobre la política en sí. Y por esa razón considero que los jóvenes, o sea, deberíamos un poco ya centrarnos en un análisis histórico, un análisis actual y un análisis a futuro. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Cuál es la diferencia de un niño de 7 años de la actualidad con un niño de 7 años de hace 200 años? Y para eso yo considero importantísimo la historia, o sea, por eso considero muy importante la historia, ¿no? Porque podríamos decir, o sea, ¿qué se enseñaba hace 200 años que hacía hombres tan cultos? Aquí a Cuenca, a la Suárez, se le ha considerado un país, una ciudad de grandes trovadores, de escritores, y ahorita, yo revisaba hace poco que el Ecuador tiene, o sea, en el 2016 sacaron a nivel hispanoamericano de cuántos libros se leía aquí en el Ecuador, bueno, a nivel hispanoamericano por año. Y Ecuador se leía, dice que la gente leía 0,5 por ciento de libros al mes, o sea, no se lee ni la mitad de un libro al año, perdón. Y que de esos libros se leen más de ciencia ficción, Harry Potter, todo eso, y un poco de cosas de mejoramiento personal y todo eso. Entonces vemos que lo que están leyendo la gente no es algo muy importante y por esa razón es que ahorita cualquiera puede votar, cualquiera vota por el político que viene, les ofrece maravillas y nada más. Entonces, por eso yo considero que los jóvenes o sea, los futuros políticos, no solamente los jóvenes, quienes estén próximos a lanzarse a la política, deban conocer la historia, o sea, saber qué se hacía hace 200 años, qué se hacía hace 100 años, qué se puede hacer, cómo se puede, porque no es que vamos a utilizar políticas de hace 200 años tampoco, sino cómo esas políticas que hicieron de un Ecuador más próspero, porque eso tampoco no le mencioné, pero entre la época de García Moreno, Ecuador era el país más culto de Hispanoamérica. Entonces, ¿cómo podríamos volver a eso? Pero ya en la actualidad, o sea, ¿qué políticas se utilizó ese tiempo? ¿Qué políticas se puede utilizar ahorita? ¿Y cómo se puede en 15, en 10, en 5 años construir un Ecuador mejor? Entonces, hay muchas cosas, ya digo, la otra vez leí un poco, yo leo bastante al hermano Miguel. Entonces, hay una biografía que le hizo el señor Víctor Manuel Albornoz, que fue cronista vitalicio en su tiempo y era peruano. Entonces, Víctor Manuel Albornoz escribe que cuando los hermanos cristianos se posicionan aquí en Cuenca, que ahorita se me va la época, se me va el año, el hermano Miguel tenía 7 años y el hermano Miguel ve que los hermanos cristianos vienen pues de Francia, ¿no? O sea, el grupito que había enviado García Moreno era francés para que dé las clases en la escuela de aquí. Entonces el hermano Miguel hace una disertación a sus 7 años, la mitad en español y la otra mitad en francés. Chuta, imagínense a los 7 años, es muy diferente a un niño de ahorita, ¿no? Que sí sabe manejar celulares, que sí sabe manejar la tecnología del carro, de la casa y todo eso, pero no sabe hablar, o sea, no sabe hablar en público, es introvertido, justamente por esas cuestiones, que lo digital no está malo, pero, o sea, ya digo, comparemos a una persona de hace 200 años con una persona actual, un niño de 7 años, ese niño de 7 años de actual, por más que nunca haya incursionado en la tecnología como un niño actual, pero la edad se va de largo en lo que es intelectual a los niños de ahora, ¿no?
que están más inclinados a la tecnología que a los libros, que están más inclinados a la tecnología, que a aprender más de su historia, que están más inclinados en cosas que digo, no son malas. Es bueno como hobby ver el fútbol, ver películas, ver series, jugar. Eso ayuda bastante al desarrollo cerebral, pero un libro, y yo no soy fanático para nada de los libros en línea. Puede ver atrás, tengo una cantidad de libros que cuando los saco se llena todo mi cuarto. Entonces, eso creo que los políticos actuales, los futuros políticos, los jóvenes, deben estar bien doctos en lo que es la historia, en saber cómo se puede cambiar un país, qué hicieron otros políticos. No hablemos como usted mencionaba, ya de mediados del siglo XIX, del siglo XX para acá, sino hablemos ya un poquito más atrás, que era cuando el país era más, las personas éramos más cultas en esos tiempos. Entonces, ¿qué se puede aplicar? ¿Qué se puede adaptar a la época? Entonces, creo que eso es muy importante para los futuros políticos, para los futuros jóvenes, y para las siguientes generaciones, ¿no? Y también para los jóvenes, los niños que aún se están educando. Y si esto lo está viendo ahorita algún joven y tiene un hermanito o una hermanita en casa, pues que le ayude a investigar sobre todos esos nombres que ya dimos al inicio, de esas mujeres que han hecho de verdad un cambio en Cuenca y que no han sido renombrados para nada por los grupos que dicen estar a favor de la mujer. Entonces, todo eso considero muy importante. Chévere, Freddy, realmente todos estos temas. Y te voy a preguntar otra cosa, no sé, para terminar. Yo creo que nos estamos olvidando de uno de los personajes relevantes de la historia del Ecuador. No sé cuál es tu perspectiva, tu mirada. Es de Fray Vicente Solano. No es Fray Vicente Solano, perdón, estoy equivocado. Fray Vicente Solano es del Cuencano. Estoy hablando de el primer historiador, se me va el nombre, el primer historiador del Ecuador prácticamente científico, justamente de la época de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Se me va el nombre, realmente es González Suárez. González A Suárez. Federico González Suárez. Federico Bueno, Federico González González Suárez. Suárez, él era un antagonista también a lo que era Gabriel García Moreno. Él no estaba pues bien relacionado. Él no le parecía muy bien lo que estaba haciendo Gabriel García Moreno, pero él reconoció las obras que hizo Gabriel García Moreno, lo elogió. Pero bueno, Federico González Suárez fue uno de los primeros opositores y escritores, que también tengo ahí un libro que lamentablemente aún no lo leí. Tengo ahí unos libros sin leer y otros que ya, la mayoría me los he leído. Tengo un libro donde él habla del Estado laico, o sea, por qué no debe ser un Estado laico. Entonces, él fue uno de los principales opositores a que el Ecuador sea un Estado laico. Entonces, bueno, él tiene bastantes legados, también fue parte del Partido Conservador, aunque, ya digo, estaba en pelea con Gabriel García Moreno y todo eso. Pues él, una de las cuestiones o sea, él fue fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos, como usted ya bien mencionó. Entonces, bueno, el señor González Suárez sí aportó bastante, escribió bastante, aportó bastante a lo que es a la historia ecuatoriana. Es más, sí he leído un poco sobre los inicios. O sea, él da bastantes aristas que ningún otro historiador haya tocado. La otra vez leía un poco sobre que había escrito, y era es más sobre parte de la historia del Ecuador. Bueno, hablemos ya del siglo XVI y todo eso, donde él comentaba lo de Puerto Viejo y todo eso, de cómo se había formado los nombres. Él hablaba un poco de cómo se inició la medicina aquí en la época de España. Entonces, toca creo que cosas que ningún otro historiador ha tocado. Creo que ha hecho bastante escribiendo la historia, escribiendo sus puntos de vista. Creo que fue un sacerdote que no se dejó opacar por ningún grupo, que ya sabemos que en la época, como se menciona, a finales del siglo XIX, ya no era una época en donde el auge del conservador estaba tan alto. Después de la muerte de García Moreno, los conservadores creo que ya dejaron su lucha tan fuerte como lo era en esos tiempos. Entonces, el hablar desde un partido conservador
el mencionar, el dialogar desde un partido conservador e irse en contra de prácticas que estaban en auge, que eran algo nuevo en la época, como el laicismo, todas esas cuestiones, y era un poco mal visto, ¿no? Entonces, creo que la historia tampoco le ha dado su puesto, el puesto que se merece el señor González Suárez, y creo que nuevamente hago un llamado a los futuros políticos, pues a los futuros jóvenes, a los jóvenes futuros políticos, a que rememoren estos nombres, ¿no? Nombres que solo nosotros conocemos las calles, conocemos las avenidas, todo lo que lleva sus nombres, pero no sabemos quién es. Entonces, creo que sí se debe ahondar bastante en todos esos personajes y asimismo, pues enaltecerlos como se debe. Correcto, realmente es necesario investigar la historia. Yo creo que en la historia podemos encontrar muchos factores, tanto de la economía, de la política, de la cultura, del arte, de la sociedad, la comunicación, la poesía, etcétera, etcétera. La misma ciencia. Yo creo que hay que recuperar la historia de la ciencia porque el mismo he tenido la oportunidad de dar historia en algunos preuniversitarios, en la universidad, en algunos colegios, y pues sí nos hace falta construir una misma historia de la misma ciencia acá en el Ecuador, y yo creo que Gabriel García Moreno fue uno de los pilares fundando justamente los centros astronómicos, que ya lo mencionó, el tema del observatorio astronómico, la misma Politécnica Nacional, son factores claves de los pilares de la ciencia. Y muchas veces se piensa que ciencia y religión están por cuestiones divididas, pero Alejada. alejadas, digamos así, pero bueno, yo mismo he cuestionado algunas cosas de la iglesia, como digo, no desde una perspectiva tan fanática, sino revisando también datos, pues la misma iglesia o ciertos sectores de la iglesia, porque no se puede acusarles a toda la iglesia católica, ha cometido muchos disparates. Sin embargo, hay aspectos muy importantes como justamente el desarrollo de la ciencia, la misma teoría del Big Bang, como siempre digo, la misma teoría del Big Bang fue desarrollada por un sacerdote católico. Entonces, muchos sacerdotes han sido pilares fundamentales. Acá, por ejemplo, en el caso de Chordelec, del mismo Ecuador, tenemos también a otro que es José María Vargas, que es un gualaceño, un chordalense, de acá de los cantones donde me desarrollo yo, Gualaceo, Chordelec, y él nació en Chordelec, que era parroquia de Gualaceo en esa época, inicios del siglo XX, y escribió mucho sobre la historia de Gualaceo, la historia del arte, la historia de la cultura ecuatoriana, la historia del arte religioso. Entonces, esos autores como Fray Vicente Solano, como Hortensia Mata, como el mismo González Suárez, el José María Vargas, yo creo que son personajes que las nuevas generaciones, los jóvenes y también los adultos debemos ir recuperando esta cultura de la historia, porque eso nos permite entender lo que es la política, la sociedad, la ciencia, etc. Entonces, agradecerte, Freddy, agradecerle por esta gran exposición, eh, que no sea la última vez. Quisiera tenerle muchas veces. A mí también me gusta la historia, analizar desde diversas perspectivas, entonces espero que no sea la última vez y podamos seguir dialogando en futuras entrevistas. Nos quedan temas bastante álgidos, temas pendientes, como justamente, y hoy día empezamos un poquito más desde la República, 1830, la época del conservadurismo, de Gabriel García Moreno, pero hay que también recuperar la memoria del imperio hispánico, de la hispanidad, o no sé si llamarlo imperio, pero bueno, todo esta perspectiva que fue desde el siglo XV hasta lo que es el siglo, ¿qué sería? Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, sí, siglo XIX, sí, inicios del siglo XIX. Entonces, habría que ir retomando también estos temas que hoy día no lo abordamos, pero que nos queda pendiente para una próxima entrevista y estaremos en contacto. No sé cuáles serían las últimas palabras, no sé si un mensaje en 1 o 2 minutos para cerrar esta entrevista y de paso ya como un cierre. Listo, bueno, lo único que me queda decir es que para los siguientes, para los próximos candidatos, para las próximas elecciones, pues que sepamos elegir bien, veamos la calidad de políticos que hemos tenido, la calidad de obras que se han hecho,
en los siglos anteriores, ¿no? No años anteriores, siglos anteriores. Entonces, que tratemos de ver a alguien, pues, que tenga por lo menos una o dos cualidades similares, porque no creo que cuenten con toda una cualidad completa como la de nuestros políticos de antes. Entonces, que analicemos bien, veamos cuáles son sus propuestas, nos dediquemos también al estudio de la historia, que nos enfrasquemos en el estudio de lo que está pasando actualmente y también analicemos el futuro, que creo que son tres cosas que deben ir de la mano. O sea, no puedo analizar solamente el pasado sin saber lo del presente, no puedo analizar solamente el presente sin saber el pasado y también pues direccionarme al futuro. Entonces siempre pasado, presente y futuro debe estar pendiente en todo lo que hagamos, en todo lo que investiguemos y en todo lo que estemos por investigar. Así que eso nomás y listo, estamos para una próxima entrevista. Usted también me avisa el tema y con todo tocamos cualquier tema, la hispanidad, el indigenismo, la época prehispánica, que también son temas muy interesantes y creo que debería estar al conocimiento de todos los jóvenes, adultos y niños. Correcto, así es, Freddy. Justamente abordaremos esos temas importantes de la historia, aprovechando también el tiempo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido Freddy Parra, realmente un joven apasionado por la historia, por la cultura, por la política, el emprendimiento, la comunicación, estudiante de comunicación social de la Universidad Politécnica, pues ha demostrado sus dotes en la oratoria, en la escritura, en la investigación. Entonces, jóvenes así, pues seguiremos entrevistando desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas y agradecerle a Freddy por el tiempo. Estaremos en contacto y amigos y amigas que nos siguen en Facebook, que son la mayoría, que siguen los videos, las entrevistas en Facebook, vayan a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí van a encontrar diferentes entrevistas, van a encontrar diferentes conferencias, análisis que estamos haciendo del pasado, presente y futuro, de la política, de la cultura, de la economía, de la ciencia, entre otros temas que vamos abordando. Entonces, vayan al canal de YouTube, búsquenme en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, y ahí van a encontrar muchos de estos temas importantes para la educación, la difusión cultural, la difusión científica, etc. Con esto me estoy despidiendo. Y otra cosa también que me estoy olvidando, si es que quieren colocar publicidad, auspiciar este canal para que sigamos desarrollando apasionadamente en los temas educativos, culturales, científicos, pues estoy a las órdenes para que quieran hacer sus anuncios, su publicidad acá en el canal de YouTube. Con esto me estoy despidiendo. Gracias, Freddy. Me descargo el video y enseguida te etiqueto en Facebook y también lo cargo a YouTube. Mucho gusto y gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Listo, muchas gracias.